Buenos días, mi nombre es Jocelyn Bermúdez y en esta oportunidad les vengo a hacer una breve exposición sobre la exigibilidad de los derechos económicos, sociales y culturales. Siguiente lámina. Se consultó la doctrina, el material facilitado por el docente de la cátedra, y además el derecho interno venezolano, Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y el derecho internacional, el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Siguiente lámina. El derecho social escogido para esta exposición es el derecho a la salud, que es un derecho inclusivo, pues, es decir, demuestra interdependencia con otros derechos como el derecho al agua, a la educación, a la alimentación. Siguiente lámina. ¿Cuáles son los obstáculos que presenta los derechos económicos, sociales y culturales, particularmente el derecho a la salud y en específico en el caso venezolano? Según la doctrina, son 4 obstáculos. En primer lugar, la falta de especificación concreta del contenido de ese derecho. Es decir, no existe un concepto universal de lo que debe entenderse, por ejemplo, el derecho a la salud, y eso hace de algún modo difícil determinar cuál debió haber sido la debida conducta por parte del Estado venezolano. Esto ante instancias internacionales. En segundo lugar, la autorrestricción del Poder Judicial ante cuestiones políticas o técnicas, porque existe una difícil demarcación entre lo que le compete al Poder Judicial y a los entes administrativos. Entonces, en el caso de un venezolano, ¿ante qué ente acudimos? ¿Ante los tribunales o ante el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, ante el Ministerio de Salud, para ejercer las debidas reclamaciones? Siguiente lámina. El tercer obstáculo es la ausencia de mecanismos procesales específicos, y esto sí es aplicable en el caso venezolano. No tenemos un procedimiento particular para el respeto al derecho humano de la salud. En cuarto y último lugar, la escasa tradición de control judicial en la materia. Los venezolanos no estamos acostumbrados a ejercer las debidas demandas ante los entes judiciales por diversos elementos económicos, largos en el tiempo, etc. Las víctimas debían las debidas reclamaciones de los entes judiciales a la protesta pública, a los reclamos administrativos, entre otros. Siguiente lámina. ¿Cuáles son esas estrategias que tenemos los venezolanos para hacer exigibles nuestros derechos? En primer lugar, tenemos la exigibilidad directa, la declaración de la omisión estatal. Cuando el Estado venezolano debió haber ejecutado determinado plan, programa o acción y no lo hizo. Esto se ejerce ante organismos internacionales y es lo que se denomina el emplazamiento del Estado para ejecutar la debida conducta. El Estado debe responder por qué en tal caso no ejecutó determinados planes, programas o acciones. Siguiente lámina. También tenemos la exigibilidad indirecta, que ya tiene que ver con carácter colectivo, ya no es tan particular e individual como es la exigibilidad directa. En primer lugar, todos somos iguales ante la ley, el principio de igualdad y la prohibición de discriminación. El debido proceso, las garantías procesales que tenemos los venezolanos para acudir ante los tribunales y hacer que se respeten nuestros derechos, en especial el derecho a la salud. También tenemos el caso de la protección de los derechos económicos, sociales y culturales a través de los derechos civiles y políticos, como por ejemplo el respeto al derecho a la vida tiene y se vincula con el derecho a la salud. No puede de algún modo verse mermada uno u otro derecho porque estos se vinculan entre sí. Siguiente lámina. La protección de los derechos sociales débiles por los derechos sociales fuertes, como el ejemplo que les acabo de dar. También tenemos, y se ha ejecutado en algún momento en Venezuela, los límites a los derechos civiles y políticos justificados por derechos sociales. Ha sucedido en varias oportunidades. Por ejemplo, en el caso de Maracaibo, se puso un límite al derecho humano de la propiedad cuando una comunidad fue expropiada para la construcción de un hospital en esa zona que iba a favorecer a la comunidad. El derecho humano de la propiedad se vio limitado para dar paso al derecho a la salud. Y por último, la información. Cuando los derechos humanos son documentados, cuando hay transparencia, cuando de algún modo hay exposiciones de lo que se está haciendo y lo que no está haciendo un Estado, determina o no el grado de exigibilidad de lo mismo en esa nación. Siguiente lámina y nuestras conclusiones. Persiste la problemática del contenido de los derechos humanos. ¿Cuál es su alcance? ¿Cuáles son sus límites? Y de allí la debida correspondencia del Estado con la debida conducta. Segundo, existen mecanismos judiciales directos e indirectos para hacer ejercer el respeto a nuestros derechos humanos. Y por último, en esta exposición se evidenció la interdependencia que existe entre los derechos humanos, aun cuando hablé de derecho a la salud y se referencia a otros derechos como el derecho a la vida y el derecho a la propiedad. Muchas gracias.